bendiga, hermanos. En esta tarde les saludamos con mucho gusto y es verdad, y el deseo de parte de nosotros es que estén bien, bendecidos, verdad, ahí en sus hogares con sus familias. Y pues también, verdad, pues damos gracias a Dios porque nos permite este tiempo para compartir su palabra. Así que vamos a orar para que todo, verdad, sea dentro de la voluntad de Dios y que la palabra de Dios pues sea de bendición para nuestras vidas. Le invito a que nos acompañe en una oración, hermano. Padre nuestro que moras en los cielos, en esta tarde te damos gracias porque el tiempo que nos das, Dios, nuevamente de poder escuchar tu palabra. Gracias por ese alimento, Dios mío, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias te damos y pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de todo este tiempo, que dirijas la vida de tu siervo, Dios, que esa revelación pueda fluir, Dios mío, y que tu palabra, Dios mío, pueda llegar a lo más profundo de los corazones de nuestros hermanos que se van a conectar o ya están conectados, Dios. Permite que ellos puedan tener los medios también, Padre, para poder hacer uso de estos medios, Padre, como es el celular, el internet, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y le invitamos que su corazón esté dispuesto para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga en esta tarde. Vamos a estar hablando acerca del tema de esta semana que hemos estado tratando, y es el tema de piedra de tropiezo. Hemos estado hablando desde el domingo, ¿verdad? Y dijimos que, bueno, no dijimos nosotros, sino que la Biblia dice que Jesucristo llegó a ser la piedra que desecharon los edificadores, llegó a ser la piedra principal, la piedra angular, y que nuestro Señor Jesucristo también es la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel por cuanto no creyeron en Él. Y de ahí hemos venido hablando, ¿verdad? De que es, hermanos, ser piedra de tropiezo en la iglesia. Y ya vimos pues que hay dos tipos, por decir así, dos tipos de piedra en cuanto al asunto del crecimiento o de la edificación de la iglesia. Las piedras vivas que son de gran ayuda para el crecimiento de la congregación, más bien de la iglesia de Cristo, y las piedras de tropiezo, hermanos, que de alguna manera afectan, ¿verdad?, en el crecimiento de los pequeñitos. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, en ser piedra de tropiezo para, para los pequeños, para los inmaduros, para los que son débiles. Debemos tener cuidado, hermanos, de no ser piedra de tropiezo como lo fue el discípulo Pedro, que en ese tiempo, ¿verdad?, que fue piedra de tropiezo, que se convertía en una piedra de tropiezo por la influencia de Satanás. Hermanos, que el Señor lo reprenda. Pedro pudo enderezar sus pasos y no ser piedra de tropiezo, sino una piedra viva, una piedra que ayuda en la edificación de la iglesia de Cristo. Y el día de ayer, hermanos, estuvimos hablando de cómo nuestra libertad puede ser un tropiezo para los débiles, sobre todo, ¿verdad?, cuando hay ciertas recreaciones, comidas, bebidas, vestiduras, y hubo otra que mencionamos que no la anoté, pero no recuerdas. La cosa es que, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que no necesariamente son pecado, pero que si las hacemos, podemos hacer caer, ¿verdad?, a alguien que todavía su fe no está bien cimentada. Entonces, también hablamos, ¿verdad?, que las obras, si no tienen un fundamento que es la fe, hermanos, se vuelven tropiezo. Si nosotros queremos justificarnos por las obras, entonces, hermanos, vamos a tropezar en la roca que es Jesucristo. Pero si nosotros confiamos y creemos y nos
anclamos en la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo, hermanos, por la fe, entonces ya las obras que hagamos van a ser una bendición. Es decir, que nosotros para ser salvos, hermanos, debemos tener fe para ser justificados. Y ya después que somos salvos, las obras tienen una importancia. Entonces, hoy vamos a llegar a este punto, ¿verdad? En cuanto a la idolatría. La idolatría, hermanos, es una piedra de tropiezo. Fíjese que la idolatría para el pueblo de Israel fue una de las piedras de tropiezo en la cual, hermanos, cayeron y le fallaron al Señor, y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué es idolatría, hermanos? La Biblia o el diccionario dice que idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo, ¿verdad? A ídolos entonces religiosos, pero también hay ídolos materiales, hay ídolos artísticos, hay ídolos familiares, hermanos, hay ídolos materiales, ah, hay diferentes tipos de ídolos, ¿verdad? Hay ídolos, por ejemplo, cuando el trabajo se toma el primer lugar, hermanos, o el centro de nuestra vida, se vuelve un ídolo. Entonces es trabajolatría. Cuando alguien, hermanos, no ama tanto el alcohol que no quiere dejarlo, entonces a eso, hermanos, también es idolatría. Y así hay muchas cosas más, pero ahorita les voy a explicar. Pero idolatría también es el amor, la admiración excesiva que se siente por una persona o por una cosa. Entonces, el novio, la esposa, algún hijo, alguna hija puede llegar a ser, hermanos, objeto de adoración, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, dice te adoro, esa palabra no está bien dicha, ¿verdad? Es una palabra mal ocupada, porque no podemos ni debemos, hermanos, ofrecerle nuestra adoración a nadie más que al Señor. Entonces, ah, entonces hablamos pues que la idolatría es uno de los pecados que el Señor más aborrece, porque la idolatría viene a ser, hermanos, una especie de adulterio espiritual, de adulterio, hermanos, porque el Señor le considera a usted parte de su novia, parte de la novia de Cristo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, dice la Biblia que el Padre, Jehová, consideraba a Israel como su esposa, como su amada. Entonces, pero cuando ella practicaba la idolatría, la comparaba con una prostituta y la comparaba con una adúltera y con una ramera. Entonces, hermanos, entre los tropiezos espirituales que surgieron en el camino de Israel se encontraba la iniquidad de la idolatría. Entonces, el Señor, para evitarles, ¿verdad? Para evitar que el pueblo de Israel cometiera esta iniquidad, cometiera ese pecado, hermanos, le dio instrucciones respecto a los pueblos paganos e idólatras. Y eso vamos a estar hablando pues acá. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23, en su verso 32, en donde el Señor, para prevenir la idolatría, le dice en esa cita, no harás pacto. Y esa palabra pacto viene de la palabra berit. No harás berit, no harás pacto. Y la palabra berit significa alianza, contrato. No harás alianza. ¿Con quiénes? Con naciones paganas. No harás alianza, no harás pacto, no harás un contrato, no harás un convenio. ¿Con qué? Con el paganismo. No debemos hacer convenios, hermanos, con el paganismo. Y dice, con ellos ni con sus dioses.
Entonces nosotros debemos tener cuidado qué es lo que el mundo está idolatrando, hermanos, y nosotros debemos mantenerlos lejos de la idolatría. El amor al dinero también es hermanos, una especie de idolatría. Amar más a un familiar, a un hijo, a una esposa, a un padre, hermanos, eso también es idolatría, más, a amar más que a Dios. Entonces el Señor, para prevenir esto, decimos, dice la Biblia, Éxodo 23:32, no harás pacto, no harás alianza, no harás ningún convenio con las naciones paganas, con los paganos. No vas a hacer alianzas, no te vas a unir con ellos, ni con sus dioses. Entonces, la idolatría, hermanos, comienza cuando empezamos a tener amistades, ¿verdad? Hablando de amistades verdaderas. Porque una cosa es tener conocidos, saludarlos y hablarles la palabra. Y otra cosa es sentarnos con ellos, ¿verdad? El día de la Guadalupe que nos invitaron a comer en su casa. Y entonces empiezan a hacer pacto, alianza con ellos y también con sus dioses. Hay una, la Iglesia Católica Apostólica Romana, hermanos, está promoviendo hoy en día el ecumenismo en el que bajo el eslogan que ocupan, hermanos, está aquel que dice, no tengas miedo a la unidad, únete. Y entonces muchos evangélicos y cristianos, hermanos, están haciendo alianza con esta iglesia y a eso se le llama ecumenismo. Y entonces, hermanos, el ecumenismo hoy está agarrando un auge tremendo. Hay iglesias y ministros, ¿verdad? Que están de acuerdo con el ecumenismo, pero el Señor dice, no harás pacto, no harás alianza con ellos, no harás contrato con ellos, ni con sus dioses. Imagínense una reunión ecuménica en la que van a, el que va a traer la lectura es un pastor, el que va a orar por las necesidades es digamos, un testigo de Jehová, y el que va a traer el sermón es, digamos, un obispo, y así. Se hace todo un programa, ¿verdad? Y dónde, a quién se va a adorar, a qué Dios se va a adorar. No, no, es que tenemos algo en común, pero hermanos, el Señor dijo, no harás pacto con ellos. El Señor dijo en Éxodo 23:33, ellos no habitarán. Esa palabra habitarán viene de la palabra yashab y significa acampar. No van a acampar con ellos. ¿Sí? No se van a reunir con ellos. No van a acostumbrarse. No van a sentarse a la misma mesa. No van a establecerse con ellos en alianzas. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que dice que serán piedra de tropiezo para ti. Entonces, tenemos nosotros que analizar quiénes son aquellas personas con las que tenemos amistades verdaderamente. ¿Sí? Y también, hermanos, pero le voy a decir esto, no estamos hablando solamente de dioses, de ídolos religiosos, sino estamos hablando de una idolatría, hermanos, en la que mucha gente, por ejemplo, por decir así, ah, hoy en día, hermanos, hay un montón de gente que anda promoviendo cómo ganar dinero, cómo hacerse de dinero fácilmente. Alguien llegó aquí a la casa a ofrecerme, ¿verdad?, que yo consiguiera 9 personas y que esas 9 personas van a pagar 300 pesos juntamente conmigo y que yo a los tantos meses o a los tantos días yo iba a recibir 15,000 pesos. Y se me quedaba viendo a los ojos y abriéndolo aquella persona como queriéndome apantallar, digámoslo así, ¿verdad? Como queriéndome convencer o ver en mis ojos el brillo de la codicia.
hermanos, y entonces me dice, y si esto sigue, continúa, a los 3 meses te van a depositar, te van a empezar a depositar 90,000 pesos quincenales. Y entonces, hay gente que anda haciendo esto y sabe quiénes son aquellos hermanos que caen en esos juegos, la gente que tiene como ídolo el dinero. Entonces, hermanos, es un ejemplo, pero hay muchos otros ídolos. ¿Qué hago yo, verdad? ¿Qué hacer con aquellas personas que son allegados a nosotros, pero que tienen que si el ídolo del materialismo, ¿verdad? El trabajo, y entonces la esposa o el esposo tienen ese problema y dicen, es que yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar hoy. Entonces, no puedes estar habitando, establecerte, acostumbrarte a eso. No puedes sentarte tú también, ¿verdad? A adorar sus Dios. Tú tienes que apartar tu tiempo para adorar al único Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, también, ¿qué tenemos que hacer? El Señor dijo que hay que hacer morir el paganismo para que se pueda erradicar la idolatría, hermano. Nosotros descendemos de gente pagana. Nuestra nación, hermanos, es una nación pagana que adoraba a Tlaloc, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, que adoraban a tantos dioses, hermano. Entonces, hay detrás de nosotros, por decir así, hermanos, hay una genética, pues, que hay que, en el nombre del Señor, hermanos, cancelar y nosotros debemos renunciar a esa genética de idolatría, ¿verdad? Dentro de no solamente lo religioso, sino hasta lo artístico, porque mucha gente, hermanos, para la gente México es dado a la idolatría. Ahora están idolatrando a un presidente. Lo respetamos y oramos por él, pero no es, hermanos, el Mesías de México. Jesucristo es el Señor de México y Jesucristo es el que puede salvar y cambiar nuestro país. Ahora, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 16, y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos. Tampoco servirás a sus dioses, porque esto será un tropiezo para ti. Ahí, hermanos, en este verso se está hablando de hacer morir el paganismo en nosotros. Tenemos que destruir, tenemos que consumir, tenemos que devorar, tenemos que, hermanos, ¿sabe que cuando se destruía o se quemaban las naciones idólatras, hermanos, ya que Israel venció a muchas, después de quemar esas ciudades, hacían un banquete. Y ese banquete, hermanos, era después del sacrificio de aquella nación. Entonces, nosotros tenemos que ofrecerle al Señor, hermanos, o entregarle al Señor todo aquel paganismo que nosotros venimos arrastrando. Esa idolatría, hermanos, tenemos que destruirla. Por eso dice, y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Todo aquello, hermanos, aquella genética y aquellos ancestros que hay en nosotros, hermanos, tenemos que cancelarlos, pedirle al Señor que nos liberte por su sangre preciosa. Y dice, tu ojo no tendrá piedad, es decir, no te vas a preocupar por eso. Ni vas a andar echando de menos cuando eras idólatra. Entonces, usted y yo tenemos que renunciar a muchas cosas, mi amado hermano. Sí, hoy estaba escuchando, estaba leyendo a alguien que decía, ¿dónde puedo conseguir el trago, un trago que antes vendían, del zorro o el zorrillo? Y zorrito parece que era. Y dice, ¿dónde lo puedo conseguir? Porque es que lo necesito para hacer un ensalmo. Entonces hay gente que sigue todavía con aquellas ideas y costumbres idolátricas, hermano. Me va a perdonar mi hermana y hermano que me escucha,
Pero hay gente que todavía piensa que el hipo se cura, hermanos, poniéndole un hilo rojo a los niños en la frente. Esas fueron prácticas que enseñaron los idólatras. Entonces usted y yo tenemos que renunciar a eso. Y dejar de estarnos preocupando, ¿verdad? Que si ya hubo un temblor o un eclipse, hay que pasarle la escoba en la panza a la que está embarazada. Porque esas eran las prácticas de los pueblos paganos, de los pueblos idólatras. Y tenemos que hacer morir el paganismo, hermanos. Erradicar la idolatría, porque eso va a traer tropiezo a tu vida. Porque esa es una manera de servirle a dioses falsos. Dice, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. Y la palabra tropiezo es mokesh. Es decir, esto sería un enredo para tu vida. Hay gente que se enreda todo en la vida cristiana, hermano. ¿Y por qué se enredan? Y de pronto ya no están en la fe, en la doctrina que se le enseña, porque todos se enredan con costumbres del pasado. Y dice que sería tropiezo y también significa ruina para ti. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de piedras de tropiezo, que en este caso es la idolatría, una piedra de tropiezo. Fíjese qué dice aquí Josué 23:11. Tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios, porque si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros, y contraéis matrimonio con ellos, y os juntáis con ellos, y ellos con vosotros, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo y trampa, como azote en vuestros costados y como espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis de sobre esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Mire qué interesante lo que dice aquí la palabra del Señor, hermano. Entonces no tenemos que hacer pactos con ellos. Debemos tener sumo cuidado por nuestra vida. Y esa palabra vida, hermanos, es la palabra nefesh, que tiene que ver, hermanos, cuidar nuestro corazón y cuidar nuestra mente, que no haya idolatría en nuestro corazón. Que nuestra mente, hermanos, no se llene de ídolos vanos. Los ídolos son vanidad. Analicemos un momento así nada más a vuelo de pájaro, hermano. Entonces, no solamente es adorar imágenes, no solamente es idolatría eso, sino que la idolatría, hermanos, es también, ¿verdad?, poner en primer lugar otras cosas. Puede ser cosas materiales o puede ser cosas de gran valor. Pueden ser personas, ¿verdad? Una muchacha que idolatra a su novio y por su novio está dispuesto y dispuesta a cualquier cosa. Entonces debe tener cuidado con su corazón y con su mente. Y debe de mantenerse amando al Señor vuestro Dios. Porque dice, si os volvéis y os unís al resto de estos pueblos que permanecen entre vosotros y contraéis matrimonio, o sea, emparentar, ¿sí? Mire lo que va a suceder. Le voy a decir, son 4 cosas que la Biblia menciona aquí en Josué 23:13. Que esas naciones, ese paganismo que nosotros a veces permitimos en nuestras vidas, amados hermanos, ese paganismo va a ser un lazo para nosotros. Y esa palabra lazo viene de la palabra pak y significa calamidad, significa trampa para cazar animales. No le estoy diciendo animal a nadie, solo que, hermanos, es lamentable, ¿verdad?, que la idolatría o el espíritu de idolatría use lazos y caigamos a veces en esos lazos de la idolatría, hermano. Pero esas trampas se usan para cazar animales, cazar con Z. Entonces el que se casa con la idolatría, hermanos,
el que hace pactos y el que hace parentesco, ¿verdad? Con la idolatría. Hay gente, ¿verdad?, que todavía sigue llamándole padrino y madrina sí, pues, a personas de cuando era de otro pueblo, de otra iglesia. Hoy que pertenece a Cristo, usted no tiene padrino ni madrina. Usted lo que tiene es un Padre celestial, un Padre espiritual, hermano. Entonces, ciertamente sabed que el Señor vuestro Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán como lazo. Van a traer calamidad. Te van a poner trampas y te van a cazar. Bueno, no a usted pues, sino a los que les gusta la idolatría, hermano. Y dice, y serán trampa también. Es decir, esa palabra trampa, mokesh, significa enredo, ruina para vosotros. Pero también dice que serán azote, flagelo, serán aguijones en vuestros costados, serán espinas. Y fíjense que esa palabra espinas viene de la palabra sanín, y que significa un cerco de cactus. No van a poder salir sin riesgos. Yo conozco gente, hermanos, que se casaron con personas idólatras y se me han acercado y me dicen, pastor, ore por mí, ayúdeme, ¿qué hago? Resuélvame el problema que tengo. Me casé con una persona que pues, aunque así me lo dijeron, que yo no me casara con esa persona porque era idólatra, y tenía costumbres idólatras, adoraba el alcohol, adoraba tal cosa, pero yo no hice caso y me casé de todas maneras con esta persona y ahora es una calamidad, es un enredo, es una ruina mi matrimonio, mi hogar. Es un aguijón esta persona para mí, me daña, me hace mal. Siento que estoy encerrado o encerrada en un cerco de espinas. Fíjense que esa palabra espina, sanín, hermanos, también significa gancho de carnicero. Entonces, en la idolatría, hermanos, es una piedra de tropiezo. Pero dice también, fíjese, por eso le decía que la idolatría no es solamente, hermanos, quemar velitas y inclinarse ante una imagen hecha por los mismos hombres, sino que idolatría va más allá, hermano. Ezequiel 14:3 dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Hermanos, entonces la idolatría también es tener un amante. La idolatría también es, hermanos, amar más el trabajo que adorar al Señor. La idolatría, amados hermanos, es también amarse más a uno mismo que a Dios, porque eso se llama egolatría. Entonces, cuando dice que los hombres ponen sus ídolos en su corazón, mire que ahora hay hasta ídolos, ¿cómo decirlo? Ídolos como las redes sociales. Gente, hermano, que todo el día se la pasa en las redes sociales. Gloria a Dios por las redes sociales cuando se ocupan correctamente. Cuando alguien, ¿verdad? Lo ocupa ya sea para predicar o compartir textos de la Biblia. Pero qué lamentable que hay gente que todo el día se la pasa con el celular en la mano y solamente, hermanos, para tirar indirectas o para poner tonteras, perdón la palabra, pero es una verdad, hermano. Entonces, los ídolos a veces ocupan el corazón, los sentimientos. Entonces, hay ídolos que la gente, hermanos, llega a tener un sentimiento hacia él. Como por ejemplo, un novio, un amante, las fiestas. Bueno, y también dice que poner los ídolos en el corazón significa en la voluntad, en el intelecto,
porque el corazón es el centro de la lealtad, hermanos. Si alguien es fiel a algo o a alguien que no es Dios, hermanos, esa persona es idólatra, porque en el corazón está el centro de la lealtad. Hay gente que dice, no, yo el día que quiera, yo dejo la droga, pero no la puede dejar porque su corazón es leal a ella. A menos que recurra a Jesucristo, y Jesucristo lo va a hacer libre de aquellas cadenas de idolatría, ¿verdad? Que se han formado en su vida y que de alguna manera, hermanos, le han hecho caer en aquel vicio. Y dice, pues, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido, es decir, se han convertido, se han entregado y han establecido el tropiezo, ¿sí? Y es decir, el tropiezo, se han vuelto, agarraron pues, mordieron la carnada. Ahora están viviendo estragos por la idolatría. Se ha vuelto un obstáculo la idolatría para acercarse a Dios. Han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Entonces, aquí hay algo interesante, hermanos. El que pone sus ídolos en el corazón, perdóneme por lo que le voy a decir, pero aquí lo dice la Biblia. Ezequiel 14:3, Dios no lo escucha. Así dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Bueno, se lo voy a leer en otra versión, la Biblia al día. Hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes. Es decir, que la idolatría, hermanos, el olor de la idolatría es apestoso delante de Dios. Dice, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Y pregunta, el Señor dice, ¿cómo voy a permitir que me consulten? ¿Cómo voy a escuchar pues sus oraciones? Vienen a preguntarme que si los voy a ayudar, que si estoy con ellos. ¿Cómo? Si ellos están practicando la idolatría. Y repito, la idolatría, hermanos, es adulterio espiritual. Porque se está poniendo en primer lugar lo material, una persona o ídolos religiosos, hermanos, en lugar de poner en primer lugar a Jesucristo. Ezequiel capítulo 14, verso 4 dice, háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Hermano, por eso es que, ¿verdad? A alguien le dice, por favor, cambia, deja de hacer eso. Perdone, hermano y hermana que me escucha. Mire, no es maltratando con palabras a alguien, ¿verdad? Que es idólatra, que ya tiene en su corazón un ídolo. Su ídolo es un vicio, su ídolo es el trabajo. Yo he hablado con gente que le digo, aparta tu tiempo para el Señor, aparta tiempo y el Señor te va a bendecir. Y ellos siguen haciendo lo mismo, porque el ídolo está en su corazón. Y dice, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Le voy a responder tal vez, pero también le voy a responder de acuerdo a su pecado. Entonces, a veces hay gente que se enoja cuando se les dice la verdad, pero sabe una cosa, mi hermano, mi hermana, es mejor hablarles con la verdad y que enderece su camino a que le hablen con mentiras y siga usted confiando que está todo bien delante del Señor, que así está usted bien, ¿verdad? No, la idolatría es pecado delante de Dios. Ezequiel capítulo 14, verso 5 dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Los ídolos, hermanos, nos apartan del Señor.
Los ídolos, hermanos, nos alejan del Señor. La idolatría en cualquiera de sus presentaciones, hermanos, es un perfume que no es grato ante la presencia del Señor. Es maloliente. Y el Señor repudia eso. Hermanos, la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 2:14 que en la iglesia, hermanos, habían gente que retenía doctrinas idolátricas. En Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Y cuando dice retienen, es decir, que guardan y que se sujetan y se aferran, ¿verdad?, a la doctrina de Balaam. Y doctrina es instrucción, enseñanza. ¿Sí? Se sujetan a la enseñanza de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Fue un profeta que involucionó. Primero, hermanos, él era vidente. Dice la Biblia que veía los propósitos que Dios tenía, la palabra, todo él veía. Con los ojos abiertos tenía revelación el hombre. Pero luego, hermanos, se convirtió en un vidente o en un profeta que a sueldo, que por dinero comenzó a predicar, hermanos. Ya cuando alguien empieza a predicar por dinero, hermanos, o dice voy a abrir una iglesia porque ahí me va a caer el billete. Por favor, hermano. Yo les he dicho a la iglesia y le he dicho, y se lo digo a usted que está escuchando, ¿verdad? Mire, si usted va a venir a la iglesia y dice que no tengo dinero, no se cobra la entrada. Y si usted, aunque trabaja, no quiere dar sus diezmos, quédeselo. Porque el Señor no necesita lo de usted. Si no quiere dar sus diezmos, pues ese es asunto de usted. Yo le voy a enseñar. Pero ningún predicador, ningún ministro debe estar predicando por amor al dinero. Y Balaam lo hizo. Empezó a predicar y se volvió un profeta a sueldo. Y este hombre involucionó y llegó a ser un adivino. Por eso yo le digo, hermano, mire, tenga cuidado con lo que hace. Tenga cuidado con lo que cree. Tenga cuidado con lo que dice. No se vaya, hermano, de ser cristiano se convierte en brujo o en bruja. Este hombre llamado Balaam enseñaba a Balac. Balac, hermanos, era el rey de los moabitas. Balac era un moabita. Y Balaam, Balac quería que maldijeran al pueblo de Israel, pero Balaam le dijo, no puedo maldecirlo porque ya Dios lo bendijo. Y es que eso es cierto, hermano, nadie te puede maldecir cuando ya Dios te bendijo. Puede ser que alguien te quiera decir, bueno, ¿sabe qué? Le va a ir mal y le va a ir acá. No, porque ya Dios te bendijo. Pero hay una cosa, que Balaam le dice a Balac, no lo podemos maldecir, pero sí le podemos hacer algo. ¿Qué te parece? Y le empezó a aconsejar, pongámosle tropiezo, pongámosle trampas, hagámoslo pecar, démosle comida sacrificada a los ídolos, enviémosles mujeres que adoren ídolos y hagámoslo fornicar. Y entonces se van a volver, Dios los va a repudiar. Dios se va a enojar con ellos y Dios mismo, el que los sacó de Egipto, él mismo los va a castigar y los va a destruir. Y entonces, hermanos, dice que Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Comer es literalmente o figurativamente, hermanos, comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero también es, hermanos, cuando se dice que es comer figurativamente, es que hay gente, hermanos, que todavía siguen participando de la idolatría, de prácticas paganas, prácticas que se aprendieron cuando eran de la religión idolátrica. Y lo siguen creyendo y lo siguen practicando y se lo quieren pasar a sus hijos y a sus nietos y hasta a sus bisnietos.
Ay, hermano. Entonces, Balaam instruyó a Balac para que hicieran comer cosas sacrificadas al pueblo de Israel. O sea, mire, eran ofrendas idolátricas. Fíjese que la carne de los animales que ofrecían, hermanos, que sacrificaban, después que los sacrificaban, se comían directamente en el templo. ¿Qué andaba haciendo un cristiano en el templo de los idólatras? En un lugar de culto. ¿Qué anda haciendo un hermano en un rezo? ¿Qué anda haciendo un hermano en donde se hacen el 1 de noviembre? ¿Cómo se llaman esto? El Día de los Muertos. ¿Qué hace ahí ofreciendo sacrificios a los muertos? ¿Qué hace en el panteón? ¿No tiene 364 días para ir al panteón? Pero ahí andan metidos ellos también. Ay, Dios, yo creo que ando bravo hoy. No, no es cierto, no andamos bravos. Pero lo que estamos es enseñando, hermanos. Y también esa carne sacrificada a los ídolos se vendían en la carnicería en aquel entonces. Y dice que enseñó a Balac a que hiciera que el pueblo de Israel cometiera fornicación, que tuviera actitud de prostituta, que fuera indulgente ante la lujuria, ante la inmoralidad sexual. Y cuando hablamos de esto espiritualmente hablando, figurativamente hablando, estamos hablando, hermanos, de que la iglesia se vuelve una ramera, no la iglesia de Cristo, sino la congregación o la denominación, hermanos, cuando acepta, hermanos míos, la idolatría en su seno. Entonces, por eso que dice que está la gran ramera, pero cuando habla de la madre de todas las rameras, quiere decir que hay otras rameras más pequeñas. Entonces, muchas iglesias, hermanos, se han, ¿qué les diré? Se han vuelto idólatras, aunque no tienen en sus templos muñecos, aunque no queman veladoras ahí, aunque usted no va a ver ni una imagen, pero se han vuelto idólatras. Entonces, la idolatría es una piedra de tropiezo, hermano. Fíjense que dice la Biblia que hubo un hombre llamado Gedeón, cómo Dios lo usó a este hombre, hermanos, para liberar al pueblo de Israel. Lo usó poderosamente, hermano. Usted puede investigar la vida de Gedeón en su Biblia, hermanos, y verdaderamente que fue un hombre excepcional. Dios estuvo con él, pero resulta que ya a finales de su ministerio, él no aceptó ser juez, gobernante de Israel, hermanos. Y dice la Biblia que les pidió a la gente objetos de oro, de piedras preciosas y todo eso para poder hacer un efod. Jueces 8:27 dice, y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod es una prenda de vestir de un sacerdote, o bien una imagen, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Ofra significa venada joven y es figura de la iglesia. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y la palabra prostituir, hermanos, es cometer idolatría, es adulterio espiritual. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Tanto Gedeón y su familia, hermanos, se volvieron idólatras, fíjense. Se prostituyó Israel y a Gedeón, hermanos, después de haber sido un gran siervo de Dios, también cayó en la red, en la trampa. Él y su familia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros cualquier tipo de ídolo lo cancelemos en el nombre de Jesús, lo renunciemos en el nombre de Cristo. Para que no sea un tropiezo para nuestras vidas. Mire, hay consecuencias de la idolatría, hermanos. La Biblia dice que Dios envía mal
cuando hay un pueblo, una familia, un individuo que es idólatra. Jeremías 6:19 dice: oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y dice luego: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y sus compañeros perecerán. Entonces, en estos 3 versos, hermanos, hay consecuencias de la idolatría. Primero, Dios envía mal. Y esa palabra mal viene del hebreo ra, que significa destrucción. La idolatría trae destrucción, quebrantamiento, sarna, dice el diccionario Strong, tristeza. Una persona, hermanos, que adora ídolos y que tiene ídolos no tiene gozo del Señor. El fruto de sus pensamientos, dice, que va a traer el Señor mal, porque es el resultado de sus hechos. Es la recompensa, es la paga, porque la paga del pecado, hermanos, es muerte. Entonces los sacrificios ya no le son agradables a Dios. Si usted tiene un ídolo, escúcheme lo que le voy a decir. Si su ídolo es su carro, su moto, su bicicleta, su casa, si su ídolo es el terreno, si su ídolo es el dinero, el trabajo, un político, si su ídolo es María, Pedro, San Judas, si su ídolo es cualquiera de esos, y luego viene a ofrecerle a Dios sacrificios y de alabanza y le danza y todo, hermano, esos sacrificios no le son agradables. Jeremías 6:20 dice: ¿para qué a mí este incienso de Sabá? ¿Para qué me traen ofrendas olorosas y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables. Dios no acepta esos holocaustos porque hay un ídolo en el corazón. Ni vuestros sacrificios me agradan. Usted puede orar y puede doblar sus rodillas y todo lo que quiera, pero si hay un ídolo en su corazón, Dios no acepta su oración, ni su holocausto, ni su alabanza, ni nada de eso. Se escucha fuerte. Y no quiere uno pues tampoco dañar susceptibilidades o gente sensible, hermanos. Pero la verdad es que la idolatría, hermanos, daña a la familia y a la comunidad. Por eso dice Jeremías 6:21, por tanto, Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. Mire qué tremendo. La idolatría trae tropiezos y caerán ellos, los padres y los hijos juntamente. Porque mire, hermanos, si hay un padre idólatra, lo transmite a sus hijos. Si hay una madre idólatra, pero el esposo es cristiano, hermano, y por esa mujer o por ese hombre cristiano, sus hijos son santificados. Pero si los dos son idólatras y los dos adoran los bienes que tienen, el trabajo que tienen, hermano, sus hijos juntamente con ellos van a caer porque la idolatría es una piedra de tropiezo. Yo lo veo, hermano, a veces me da tristeza decirlo, pero gente que en un tiempo llegó al templo, a la iglesia, y cuando venimos a ver, no es que no voy al templo porque hoy no voy a recibir el estudio porque voy a trabajar. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho que hacer. Hoy no voy a poder porque, pastor, no voy a participar porque es que tengo el carro, lo tengo mal y lo voy a llevar al mecánico. Bendito Dios. El carro ya se volvió el ídolo. No, pastor, es que lo tengo que arreglar porque con ese me muevo. Sí,
pero después del culto, después que adore a Dios, después que alabe al Señor, y hasta le va a salir barato. Ay, Dios, ya me estoy metiendo en problemas, ¿verdad? Pero no importa, hermanos. Yo espero en Dios que alguien entienda esto. He visto gente, hermanos, que le enseñaron a sus hijos que no vayan en los domingos al culto, que no vayan a la iglesia por su trabajo, y luego sus hijos tampoco quieren ya de grande ni siquiera acercarse al Señor, porque eso le enseñaron. Por eso dice el Señor: por tanto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán ellos, los padres y los hijos juntamente. Y dice punto y coma, dice esta versión: el vecino y su compañero perecerán. La idolatría es tremenda, hermanos. Daña a la comunidad, a un pueblo, a un estado, a un país, al mundo. Entonces somos llamados a convertirnos de la idolatría, a darle la vuelta, hermanos, y darle la espalda a la idolatría. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel. Mire, no se lo está diciendo a un pueblo pagano, se lo está diciendo a la amada de Dios, a la esposa del Padre, que era el pueblo de Israel. Di a la casa de Israel, que en sentido espiritual, hermanos, está enfocándose a la iglesia del Señor. Así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Conviértanse. No es que usted va a dejar de trabajar. No es que usted va a dejar de amar a su novia, a su novio, o a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Porque hay gente, hermanos, que a veces no va al culto porque dice: es que me visitó mi mamá. Porque si le visitó, llévesela al templo. Es que me visitó mi hijo y no pude ir al culto. Hermano, mire, hay gente que no viene al templo porque dice: es que no tengo para ir, pero para el trabajo tiene todos los días. O sea que el trabajo es más importante que Dios. Perdón, hermano, pero ya hay que hablar la verdad, porque si no, mire, hermano, va a haber gente que se va a perder pensando que están bien, pero han vuelto de su trabajo o de otras cosas sus dioses. Y el Señor dice: conviértete, vuélvete. Vuélvanse de vuestros ídolos, apártense de los ídolos, aparten su rostro de todas esas abominaciones. Hermanos, entre los tropiezos espirituales que surgieron en el camino de Israel se encontraba la idolatría de las riquezas. El oro y la plata, hermanos. El taquín, dicen aquí en Tabasco, ¿verdad? A veces machan taquín, a veces no hay dinero, pero la gente sigue, hermanos, mire, yo insisto en eso, es que hay gente idólatra, hermanos, mire, no tienen dinero, ahí andan pidiendo prestado, pero todos los días trabajan, no hay un tiempo para Dios. Y usted dirá: no, sí, yo oro, en las madrugadas oro, y aparto un tiempo, es más, le estoy escuchando a usted, pero no adoran al Señor, no buscan, no se congregan. Y nunca tienen dinero. Esa gente es idólatra de las riquezas. Pero como nosotros sabemos, hermanos, que los ídolos nada son vanidad. Tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen, manos, pero no palpan, pies, pero no andan. Entonces hay gente que está adorando las riquezas, pero nunca tienen nada, porque es vanidad. Ezequiel 7:19 dice, hermano, hablando del pueblo de Israel, que hermanos, mire, ellos idolatraban las riquezas. Y dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Ay, Señor. Entonces, hermanos,
La idolatría es pecado delante del Señor. Yo le invito, mi amado hermano, mi hermana, y no le pido perdón, hermanos, por la palabra del Señor, pero sí quizás le pido perdón si acaso alguna palabra mía le ha ofendido. Pero por la palabra del Señor, así es la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios. Y usted necesita, juntamente conmigo, hacer una revisión en su corazón si tiene ídolos. Si hay ídolos en nuestro corazón. Si hay algo que amamos con tanta vehemencia que va más allá del amor a Dios. Bueno, hay gente que es idólatra a los juegos, ¿cómo se llaman esos juegos que se hacen en la televisión? Juegos que se usan, controles, Nintendo y otros más, hermanos. Gente que se la pasa perdiendo el tiempo ahí porque ese es su ídolo. Perdón, hermano, es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de que entendamos, ¿verdad? Porque de verdad, hermanos, hay evangélicos y cristianos que tienen ídolos y tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, yo te suplico, Señor, que esta palabra haga lo que tiene que hacer. Y si hay personas, Señor, tal vez entre ellas yo, que todavía tiene prácticas paganas, prácticas de idolatría, Señor, costumbres que son añejas, que son ancestrales, que nos las heredaron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Señor, renunciamos a ello. Renuncio, Padre, en el nombre de Jesús. Renunciamos a todo tipo de idolatría. Señor, si hay personas o si habemos personas que idolatramos los bienes materiales, carros, casas, si idolatramos, Señor, otras cosas como el sexo, como la violencia, como, Señor, tantas cosas, la música, si tenemos ídolos del cine, ídolos cantantes, Señor, si tenemos ídolos que Señor, hemos puesto en primer lugar, nos arrepentimos y renunciamos a esos ídolos, Señor. Si hay ídolos, Señor, que hemos puesto, como en el caso de Gedeón, Señor, que tu palabra dice, Dios mío, que ese efod era como un tipo de vestidura. Si hemos idolatrado, Señor, a nuestra cobertura, perdónanos. Amamos a nuestros pastores, amamos a nuestro líder, a nuestro apóstol, amamos a los siervos, a los ministros, pero, pues, Señor, pero no son nuestros ídolos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Y en esta noche, Señor, te suplico que tu poder, tu presencia, Señor, haga libre y rompa todo yugo de idolatría en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convencimiento, que convenza, que redarguya. Porque a veces revisamos el corazón y pensamos que no hay, que no hemos pecado en ello. Pero David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. De aquellos, Señor, de aquellos pecados que inconscientemente oculto, que en mi subconsciente se encuentran agazapados. Perdóname, líbrame de esos pecados. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre eterno. Bendecimos tu nombre. Te adoramos. Bendecimos, Señor,
en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Bien, mis amados hermanos, para todos los que todavía estén conectados, les invitamos para el día de mañana, que es viernes 26 de febrero. Vamos a estar hablando, hermanos, de la prevención del tropiezo. ¿Cómo prevenir el tropiezo? Si usted no ha caído, si no ha tenido tropiezos, gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a ponerle la vacuna. Pero no es la vacuna del COVID, hermano, sino la vacuna contra el tropiezo. Le vamos a dar palabra del Señor. Créame que el tema es un tema precioso. Hoy me di a la tarea de enviarle a algunos hermanos el tema en Word a su celular. Usted puede ir, ¿verdad?, a un ciber y ahí en el ciber le dice, quiero que me busque el tema aquí que me mandaron a mi celular que se llama piedra de tropiezo y por favor me lo puede imprimir y se lo van a imprimir. Así que mis amados hermanos, les esperamos mañana con la ayuda del Señor a partir de las 6 de la tarde. Les dejo con mi esposa para que les salude y así nos estamos despidiendo. Pues Dios les bendiga, hermanos, y yo creo que pues la palabra que hemos recibido en esta tarde, ya casi noche, ¿verdad? Pues es de bendición y pues hagamos una revisión en nuestras vidas, ¿verdad? Porque podríamos estar confiados de decir, no, pues yo no practico ninguna idolatría, pero hay que revisarnos a la luz de la palabra del Señor para que así, ¿verdad? Pues si hay algo que estamos poniendo en primer lugar, que le corresponde a Dios, pues lo hagamos a un lado y con su ayuda. Dios está dispuesto siempre a ayudarnos con su palabra, con su Espíritu Santo, ¿verdad? Para sacar todo lo que no es bueno y así pues las bendiciones de Dios puedan fluir en nuestras vidas. Y también, hermanos, que seamos parte de la novia, porque eso es lo principal, ¿verdad? Ser parte de la novia de Jesucristo para que así pues podamos irnos con Él. Dios les bendiga, hermanos, y reciban saludos y bendiciones.